Usted que toma nota, usted que es muy juicioso, y el Señor me coloca en esta mañana que el propósito que lo que yo voy a hablar lo podamos poner en práctica, que no se quede solamente en información, sino que sea en acción. ¿Listo? Y lo que yo quiero es que salgamos fundamentados como una iglesia que Dios nos llamó a servir, porque la iglesia la componemos todos, no solamente su liderazgo, un pastorado, sino todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Y cada uno de nosotros se nos dio el privilegio de llevar la palabra. Y el texto lo vamos a encontrar en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Vamos a ir del 9 al 11. Romanos 12, del 9 al 11. Vamos a hablar hoy del apóstol Pablo. Un hombre ferviente, un hombre fogoso para llevar el evangelio, para predicar, que no le importó las circunstancias, sino que se puso en la brecha, se puso adelante, y a través de su testimonio, a través de lo que este varón hizo, muchos se convirtieron. Y hoy en día también muchas personas, lo que está plasmado en la palabra, podemos decir gracias porque hubieron hombres que se esforzaron por predicar el evangelio y hasta hoy día trasciende. ¿Ya lo tienen? Romanos capítulo 12, 9, 11. La palabra de Dios dice así: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hasta ahí. Y noto que el apóstol Pablo tenía una gran preocupación por la iglesia en Roma. Una iglesia que estaba compuesta de judíos, de gentiles, de muchas partes del mundo. Pero este hombre, que era apasionado por llevar el evangelio, veía una gran preocupación. Algunas personas, con sus pensamientos, con sus acciones o con lo que realizaban, estaban afectando el crecimiento de la iglesia. Y a veces nosotros miramos también, puede suceder en nuestra iglesia o puede suceder en otras iglesias, pero hay cosas que tal vez quieren afectar nuestro crecimiento. La primera de todas es el desánimo. El enemigo también quiere meterse y dañar la relación entre los hermanos, ¿cierto que sí? Quiere dañar por diferentes cosas, opiniones que hayan, pero no importa. Quiero decirte que hoy el objetivo es saber que vamos a salir fortalecidos y a saber que nos estamos fundamentando como iglesia, como cuerpo de Cristo. Para vivir verdaderamente el evangelio se hace necesario sentirlo, y esto se demuestra de una manera práctica. Todos los que componemos el cuerpo de Cristo, a pesar de nuestras diferencias, debemos entender que Dios nos va a utilizar. Diga, Dios me va a utilizar. Soy instrumento en sus manos. Diga, soy instrumento en sus manos. Veo a unos pocos no convencidos. Diga, soy instrumento en sus manos. Dios nos llamó a todos a llevar la palabra. Y a veces se hace necesario pasar por la escuela del sufrimiento y el trato. ¿Cuánto no? Muchos pasamos por ese lugar, ¿cierto? Por el trato, por el sufrimiento. Pero ¿sabes qué? No importa, porque servimos al Dios poderoso, que Él en su debido tiempo nos dará esa respuesta. Pero sabemos que Dios sacará lo mejor de nosotros. Diga, Dios sacará lo mejor de mí. Muchos creen que servir a alguien es muy denigrante, humillante y deshonroso. Pero a la verdad, el servicio es un trabajo de honra y de prestigio ante los ojos de Dios. Muchos quieren estar arriba sin antes comenzar de abajo. Ojo con eso. Muchos quieren estar arriba sin antes ¿qué? Comenzar de abajo. Y por eso vemos fracasos y derrotas, porque nunca aprenden a fundamentarse en el servicio. Dios nos llamó a servir y a trabajar en su obra. Pero requiere que nos fundamentemos en 3 clases de fundamento. Ya les voy al primer punto, pero quiero dar el contexto donde se está realizando este pasaje. Años 56-57 después de Cristo, Pablo está exhortando a los hermanos a que se acepten mutuamente. Qué complejo es eso a veces, ¿no? Que a pesar de las diferencias, de las opiniones, que Jesús había hecho una obra por ellos, por la iglesia, y Él también hizo una obra por nosotros. Hoy Jesús ha hecho una obra magnífica por nosotros. ¿A dónde? En la cruz, donde Él se llevó toda dificultad, donde Él se llevó todas circunstancias, donde Él desea y anhela que allá dejemos todo, ¿qué? Clavado en la cruz. Y ¿sabes qué le dice Pablo? Que Él resucitó, que Él los rescató de la muerte a una vida nueva.
Desde el comienzo de la epístola de los Romanos, en el capítulo 1, Pablo comienza a decir: yo, apóstol, siervo de Jesucristo, llamado a llevar la palabra, no impuesto por hombres, sino por Dios mismo que me escogió. Y Pablo está defendiendo su ministerio, pero también les está diciendo que él era un hombre apasionado por la palabra. En Romanos capítulo 1, versículo 23 dice: porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación, para el judío primeramente y también para el griego. Está diciéndoles: lo que yo hago, lo que yo realizo, lo voy a fundamentar es en la palabra. Y ese evangelio ha trascendido por los siglos de los siglos y llega hasta este año 2021, donde nosotros podemos decir: gracias, Señor, porque nos ha rescatado de la muerte a una vida eterna. ¿Cuántos creen eso? Que Dios nos ha rescatado de la muerte a una vida eterna. Y que Él les estaba diciendo: y ustedes han sido librados para que amen a Dios. En el transcurso de su carta, que la iglesia ha sido unificada y que a través del amor y el perdón podrían desarrollar lo que estaban haciendo. En el contexto del capítulo 12, más adelante vamos a ver que hubieron dones y talentos que los utilizaron. ¿Para qué? Para desarrollar el ministerio. Pero quiero llevarlos entonces al primer punto. El primer punto lo encuentro en el versículo 9. El fundamento del amor. Fundamento del amor. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. El apóstol Pablo insta a la iglesia a amarse los unos a los otros. Es decir, un amor sin hipocresía. Y a veces cuesta eso, ¿cierto? Porque pareciéramos que fuéramos como los artistas que utilizan máscaras, que un rato están sonriendo y otro rato están ¿qué? De mal genio. Dice el pastor Jesús: yo sé que a veces no va a sacar aménes esto, pero si Dios coloca una palabra es para que la podamos expresar, ¿no? Y a veces se está realizando eso, que les dice Pablo: no hagan ese amor sin hipocresía, un amor sin máscaras, realicen un amor, me gustó esta definición, anupócritos, no hipócritas, sino anupócritos, que es lo contrario a ser hipócrita. En griego quiere decir anupócritos, que significa genuino, sincero, no hipócrita, contrario a un actor, o sea, nada de máscaras. Y eso es lo que desea Dios y anhela con nosotros como iglesia. Como miembros del cuerpo de Cristo, se requiere que en lo que nosotros realicemos tengamos amor. Y a veces cuesta, ¿cierto? ¿O no? A veces cuesta. Pero ¿sabes qué? Es ahí donde yo veo la esencia del sacrificio de Jesucristo. Que lo que Él hizo, lo hizo por amor a nosotros. Que lo que hizo fue para darnos vida y vida en abundancia. Juan 3:16. De tal manera amó Dios que al mundo. Y podríamos parafrasear, y yo podría hacer una paráfrasis: de tal manera Dios nos sigue amando, que nos dio a su Hijo unigénito, para que todos los que seguimos creyendo en Él no nos perdamos, ¿qué? Sino que tengamos ¿qué? Vida eterna. Es una paráfrasis que realicé de este texto. Me encanta porque Jesucristo nos muestra ese verdadero amor, un amor sacrificial, un amor ágape, de entrega. Hay muchas clases de amor. El amor eros, que es el de pareja, de amor íntimo, ¿no? El amor fileo, de comunión, los que estamos acá con la familia, hermanos, el fileo. Y el amor ágape, el amor de entrega. Ese fue el amor maravilloso que hizo Jesucristo por nosotros en la cruz. De entregarse, de dar todo. ¿Que le costaba? Sí, que le costaba. Pero de ahí, de su entrega y lo que Él hizo, se fundamentó la iglesia. Y nosotros como iglesia necesitamos eso, fundamentarnos en el amor, entender que solamente en Jesucristo podemos ser sinceros, no ser con máscaras. A veces el amor fingido es provocado. ¿Sabes por qué? Por un anhelo egoísta. Es un anhelo de disfrutar del amor y la atención de los hermanos. O sea, yo deseo que esa persona me ame porque me cae bien. No, mis amados, tenemos que reflejar ese verdadero amor de Jesucristo. Que todos los que llegaban a Él, enfermos, paralíticos, endemoniados, mujeres que pecaban, hombres que pecaban, pero Jesús, ¿qué hacía? Siempre con ese amor tan sincero de entrega, les recibía, les amaba, les perdonaba y los metía a la familia. En un mundo donde hay antivalores, rencores y odios, Dios llama a su iglesia a mostrar su verdadera esencia. ¿Cuál es la verdadera esencia de la iglesia? El amor de Jesucristo. Nosotros debemos de arraigarnos cada día más en esa palabra que Dios nos da.
Juan 13, 34, 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Y yo me atrevo a hacer esta pregunta: ¿tenemos amor los unos con los otros? 3 hermanas, ¿tenemos amor los unos con los otros? Amén. Así sea difícil la situación, así sea el hermano o la persona o la misma familia difícil de llevar, ¿qué debemos de tener? Amor. Sí, no le estoy diciendo que pintemos pajaritos en el aire o que Cupido, ay, amor, no. Le estoy diciendo un amor de entrega, un amor de sacrificio, un amor de perdón, un amor de reconciliación. A eso llamó el Señor a nosotros como iglesia, ¿o no? A que verdaderamente amemos y nos fundamentemos en el amor. Y sabemos que esta iglesia, que este ministerio está fundamentado en esa base del amor. Pero se requiere que cada día trabajemos más, ¿o no? Cada día es una constante. Cada día el Señor nos va a permitir que podamos seguir adelante. Continúo. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Esta frase está conectada al amor. Pablo nos dice que el amor no es un mero sentimiento, porque como les decía, a veces creemos que en el aire, ay, sí, ay, qué bonito. Pues como los enamorados, ¿no? Las parejitas. Los que estamos casados también, ¿no? Sí, estamos enamorados. Pero es un amor de entrega, es un amor de sacrificio. Pablo nos dice que no es un mero sentimiento. El amor cristiano es santo. Ojo con eso. Es decir, deja la vieja manera de vivir. Y le puedo decir dónde lo encuentro eso. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Somos una nueva creación. Somos una nueva iglesia. Somos llamados a renacer. Somos llamados de las tinieblas a la luz admirable. Y por eso Jesús desea y anhela que nosotros como ministerio, como iglesia, estemos fundamentados en el amor. Fundamentarnos en el amor a Dios y a nuestro prójimo se refiere a conectarse con la mente, el corazón y el alma para hacer todo aquello que agrade a Dios. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Que hagamos su buena y santa voluntad. Por eso el amor a Dios se refiere a hacer su voluntad y fundamentar nuestros deseos y actos en su palabra. ¿Dónde nos fundamentamos nosotros, amada iglesia? En su palabra. ¿O a dónde te fundamentas tú? ¿En la telenovela? ¿En el día a día? ¿En las noticias? No, en su palabra. Dice: porque conoceréis la verdad y la verdad nos hará ¿qué? Libres. Es necesario que nos fundamentemos en su palabra. Es necesario que nos fundamentemos en el amor. Este amor no es pura emoción, es una decisión. El amor se manifiesta en la manera en la que hablamos. Ojo, cómo nosotros nos estamos dirigiendo, cómo nosotros conversamos aún con nuestra misma familia, con la misma esposa, los hijos. Porque a veces es muy bonito cuando venimos a la iglesia y nos congregamos y buscamos la presencia de Dios, pero ¿cómo estoy yo en mi casa? ¿Cómo está mi relación con mi esposo, con mis hijos? ¿Cómo estamos con el mismo jefe? Nos cuesta eso, nos duele, ¿no? Yo dije, eso no va a sacar amenes. Nos cuesta. Se manifiesta ¿qué? En que hablamos, actuamos. El amor sincero implica corregir a las personas, amonestarles. ¿A quién les gusta que los amoneste? A nadie. ¿Sí? Pero es necesario que a veces venga la amonestación. Dice que el Señor al que ama ¿qué? Disciplina o lo corrige. Es necesario que aceptemos que su palabra nos corrija todos los días. Es necesario entender que si nos fundamentamos en el amor, Él nos oriente. Cristo mostró el reflejo del carácter de Dios en la tierra. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo? Desde que llegó comenzó a anunciar el evangelio y multitudes lo buscaban. ¿Y Él qué hacía? Daba su amor, daba su compasión, daba su entrega y daba todo lo que Él tenía a su disposición. Un hombre que era divino, pero que se hizo humano para sentir el dolor de nosotros, y ese amor lo reflejó hacia cada uno de nosotros. Necesitamos como iglesia cada día ahondar en este fundamento, tener solidez en el fundamento del amor. Nunca se dijo que el Señor al que ama lo enriquece, sino al que ama ¿qué? Lo disciplina. Necesitamos reflejar el amor del Señor, ese amor de ágape, ese amor de entrega, ese amor de sacrificio. ¿Estamos dispuestos a sacrificarnos? Y no le estoy hablando de que poder ir, salir y
y ya listo. No, un sacrificio va más allá de lo que podamos pensar nosotros. Me estoy refiriendo a hacer un sacrificio de orar por aquel que necesita, un sacrificio de poder darle algo a alguien que necesita, un sacrificio de poder hablarle a aquella persona que aún así que me ofendió, le pueda decir yo, ¿me perdonas? Cuesta, les dije yo, pero no importa. Jesús lo hizo, por amor a ti, por amor a mí, por amor a la humanidad. Él perdonó. Segundo fundamento, la humildad. Versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. La iglesia de Cristo no es una mera institución. Somos la familia de Dios. Diga, somos la familia de Dios. Somos la familia de Dios. Tenemos una familia que es muy diferentísima a otra familia, ¿cierto? Pero acá, en este concepto, Pablo le está diciendo, oiga, ustedes tienen que amar con ese amor fraternal, honrando, prefiriendo a los demás. A veces quisiéramos que todo fuera para nosotros, ¿cierto? Pero no, cuando renunciamos a lo nuestro y queremos exaltar al que necesita, eso vendrá Dios y nos premiará, seguro que sí. Él nunca nos dejará en vergüenza. Él nunca nos dejará derrotados. Al contrario, Él se alegrará, alegraremos el corazón de Dios para permitir que Él vea que lo que estamos haciendo, no para mostrarnos, sino para bendecir al prójimo. ¿Cuántos vamos a bendecir a nuestro prójimo en esta semana? ¿Cuántos vamos a bendecir nuestra familia en esta semana? Esa es la humildad. Y es lo que estaba diciendo Pablo. Somos la familia de Dios. El versículo 10 utiliza una terminología de familia para mostrarnos la práctica de la humildad. Podemos demostrarlo, claro, mostrando afecto, dando abrazos, palabras tiernas. Pero lo más importante, iglesia, tenga en cuenta esto, tengamos en cuenta esto, es honrar al otro más de lo que él me puede honrar a mí. Debo honrar al otro más de lo que él me pueda honrar a mí. Qué bendición es eso, porque estamos pensando en nuestro prójimo. Pablo nos enseña que no debemos tener una mejor opinión de la que debemos tener de nosotros, sino pensar de nosotros con cordura, humildad y equilibrio. Ojo, 3 palabras claves: cordura, humildad y equilibrio. Eso lo hizo Jesucristo. Con todo lo que actuó, lo hizo con cordura, con humildad y un equilibrio. Eso lo tuvo Jesús y aprendemos de Él. Por eso Él dice, aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde. Dios aborrece a los arrogantes, ojo, a los fanfarrones y orgullosos. Pablo nos motiva a evitar la falsa humildad. Cuidado con esa falsa humildad y a cultivar una verdadera humildad. Pero bueno, ¿cómo se logra esto? ¿Sabe cómo se logra? Sucede que si entendemos y aplicamos el Evangelio de Cristo en nuestras vidas, si andamos bajo la sombra de la cruz en nuestro vivir diario, esto se realizará. Debemos de andar a la sombra de la cruz. Debemos de entender que cuando nosotros tal vez podamos fallar o vayamos a fallar, poder ir a la cruz en oración, en ruego y en súplica y decirle, Señor, perdóname porque yo no quiero fallarte. Perdóname porque yo quiero arraigarme en tu palabra, Señor. ¿O no? ¿A quién no le ha pasado esa experiencia? Cuando siente que va a haber alguna falla, va a la cruz, va a la palabra, va a lo secreto, va y entiende y Dios le habla por medio de una palabra. A mí me ha sucedido. Vengo a mi esposa, amor, esto ya estoy diciendo, vamos a la palabra, vaya a la oración. Y ella me ayuda a orar. Y como equipo, como junta, oramos. Le digo, Señor, gracias porque esto es humildad. Porque no estoy solo, estoy en un equipo. Y le digo, Señor, gracias porque en el evangelio tuyo y en la humildad puedo entender que yo tengo que dejar todo allá en la cruz, porque tú lo dejaste todo por amor a nosotros. ¿Sabes qué? En nuestro vivir diario tenemos que renovarnos cada día. Solo así estimaremos a los demás mejores que nosotros. Y la humildad, un valor y un fundamento contrario a la soberbia. Ojo, porque una cosa es ser soberbios, otra cosa es ser humildes. Debo reconocer que mis semejantes son dignos de que los podemos servir. Y uno de los valores que practicamos nosotros en Vida Nueva es eso, es la humildad. ¿Y qué dice la humildad? ¿No saben los valores de la iglesia? Pero se los voy a enseñar. Uno de los valores que tenemos como iglesia es la humildad. Actuamos con sencillez de corazón. Actuamos con sencillez de corazón. Que Dios nos permita cada día poder fortalecernos en ese fundamento, en la humildad. Que podamos llegar a las personas que necesitan y ser humildes, no ser arrogantes. Recuerde esto, que Dios aleja a los fanfarrones y a los orgullosos.
Yo no quiero ser orgulloso, yo quiero ser un hombre que ame a Dios, un hombre que me sujete a su palabra y un hombre que le diga: Señor, yo quiero renovarme a ti. Y eso es lo que estaba diciendo Pablo en Romanos 12 del 1 al 2. Diciéndoles a la iglesia en el comienzo del capítulo, dice: así que, hermanos míos, os ruego por las misericordias a Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Les estaba diciendo: iglesia, ustedes, ojo con lo que les está afectando, y más bien revístanse de amor, revístanse de humildad, y podrán desarrollar un ministerio maravilloso. Y yo creo que eso es para nosotros también. Cuando nos revestimos de amor, cuando nos revestimos de humildad, cuando fundamentamos todo eso en el Señor, seguiremos creciendo y Dios nos permitirá poder ver esos sueños realizados. Yo levantaría un aplauso al Señor y le diría: gracias, Señor, porque sé que estoy en el lugar correcto, sé que estoy en la iglesia correcta. Tú podrás pasar por diferentes iglesias y todas son diferentes, pero si Dios te trajo a este lugar es para que tú te fortalezcas. Si Dios te trajo a este lugar es para que tú te fundamentes. Si Dios te trajo acá es para que crezcas. ¿Y cuántos hemos crecido? Amén. Uy, qué bendición. La mano levantada, sí. Y Pablo le sigue diciendo: no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Pero me detengo un momento ahí cuando dice que no os conforméis a este mundo. Mire, a lo que se estaba refiriendo Pablo de no conformarse en el mundo era, o el siglo, porque él utilizó otra palabra en otra versión, dice: no te conformen a este siglo, es con el acomodamiento a lo que ofrece el mundo. A veces como iglesia nos queremos acomodar a lo que ofrece el mundo, y no es así. Debemos desacomodarnos a lo que tiene la palabra, que nos enseña, que nos corrige, que nos confronta y que nos permite avanzar. Y Pablo estaba preocupado diciendo: la iglesia, ustedes se están conformando a lo que el mundo les está ofreciendo. Por eso eran los problemas que estaban sucediendo. Y él anhelaba y él deseaba que esta iglesia se fundamentara en esos principios del amor, de la humildad. Les decía: no, iglesia, no, por favor, no se conformen, renueven su mente. Mire, amada iglesia, amados amigos que están conectados, todos los días tenemos que renovarnos en esto, en la palabra, porque la palabra es útil y nos ayuda a redarguir. Útil y eficaz, porque la palabra de Dios es ¿qué? Viva y eficaz, porque la palabra me permitirá seguir adelante. Y ahí podremos comprobar la voluntad de nuestro amado Dios. Una iglesia que aplica, que obedece el evangelio y muestra el fruto de la palabra con humildad es aquella que tiene miembros humildes. ¿Hay miembros humildes acá? Sí, Señor, diga: todos somos miembros humildes. Sí, Dios trata con nosotros, entendamos. Si hoy Dios está haciendo una cirugía, que la haga, ¿o no? Sí, que opere en nosotros. Si nos falta humildad, decirle: Señor, ayúdame a ser cada día más humilde. Yo le digo, como servidor, le digo: ayúdame a que cada día sea más humilde. Y a veces me toca pasar salida. Sí, hay que reconocer eso, ¿no? Entonces, y muestra el fruto de la palabra con humildad. Es aquella que tiene miembros humildes, les decía. Debemos velar que al hermano le vaya bien. El mejor ejemplo, Jesús. Cristo vino a la tierra y con amor y con humildad entregó su vida por nosotros. Cuidado con esto. Él dejó de ser para que nosotros fuéramos, ¿sí ve? Él se entregó en vez de nosotros. Hubiéramos muerto nosotros, ¿cierto? Y antes estábamos muertos espiritualmente, pero hemos sido ¿qué? Renacidos a una vida santa, a una vida espiritual, que vamos logrando la perfección cada día. Él dejó de ser, iglesia, Él dejó de ser para que nosotros fuéramos ¿qué? Su iglesia, fuéramos sus hijos, fuéramos sus representantes aquí en la tierra, para que llevemos la palabra, para que llevemos el evangelio. Jesucristo hubiera podido mandar a los ángeles a que anuncien la palabra, pero nos dejó a nosotros esa encomienda. Dice Mateo 28: por tanto, id y anunciar el evangelio a todas las naciones. Necesitamos como iglesia fundamentarnos en el amor, en la humildad y poder llevar ese evangelio a la gente que necesita. Mateo 11:29 dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Dios desea que como cristianos tengamos una mentalidad humilde y un deseo y una necesidad de hacer su voluntad. Dígalo en esta mañana: Señor, voy a hacer tu voluntad. Señor, anhelo hacer tu voluntad. Sí, porque cuando nos doblegamos a Él y que Él se manifieste en nosotros, podemos decir: Señor, tú estás conmigo, tú me guías y voy a hacer tu voluntad. Les decía al comienzo, cuesta,
Es difícil, pero no imposible. Es necesario que nuestra voluntad se rinda ante la voluntad del Señor, que Él haga como Él quiere, así como Él hizo con Dios Padre. Padre mío, duele esto, pero que no se haga mi voluntad, sino se haga ¿qué? La tuya. Y fue a la cruz, doliéndole, costándole, pero por amor a ustedes, por amor a mí, por amor a nuestra familia, se entregó Jesucristo. Esa es la gran voluntad. Nosotros no debemos tener más alto concepto de nosotros mismos. Esto es orgullo y esto evita que Dios haga una obra de transformación en nuestras vidas. La humildad, vivirla y practicarla. Y Pablo lo tenía claro, porque Pablo llega y dice en Gálatas 2:20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí ve? Ya no vivía Él, sino vivía era Cristo en Él. ¿Cuántos anhelamos que Cristo siga viviendo en nosotros? ¿Cuánto anhelamos que Cristo nos direccione? ¿Cuánto anhelamos que Cristo cada día nos fortalezca? Tercer fundamento, el fervor. Y eso es lo que necesitamos cada día, ese fervor. El fervor es esa pasión, así como las personas son fervorosas para un equipo de fútbol, que por una camiseta se gritan, se maltratan. No debe ser así, pero nosotros debemos de sentir ese fervor por el amor de Cristo, ese fervor por la necesidad del hermano, ese fervor por la iglesia. Y mira lo que dice en el versículo 11: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Sí? No perezosos. Cuando somos perezosos espirituales, no tenemos pasión. Cuando somos perezosos, no tenemos fervor. Pero Dios desea y anhela que nosotros tengamos ese fervor de hablar de su palabra, de llegar al afligido, al necesitado. Hoy hay muchas familias, muchas personas que necesitan ese amor del Señor, y ese fervor tuyo y ese fervor mío. El apóstol Pablo nos llama a ser diligentes, es decir, apasionados, fervientes. ¿Cuántos apasionados hay acá? Amén. ¿Cuántos apasionados hay acá? Amén. Eso, debemos de ser apasionados por lo que Dios nos da, por lo que tenemos que realizar, fervientes en la obra de Dios y en lo que hagamos como servidores. En nuestro trabajo también, en lo que desarrollemos en nuestro trabajo secular, también ese fervor. Porque si trabajamos fervientemente para un trabajo secular, ¿cómo no más para el trabajo celestial, que es el que trae la mejor recompensa? Aquí tú tienes una recompensa monetaria, un trabajo, qué bendición. Pero ¿sabes qué? Lo que tú haces por tu prójimo, por tu hermano, por tu familia, tendrá una recompensa celestial. Y yo quiero tener esa recompensa celestial. ¿Cuántos desean y anhelan tener esa recompensa celestial? Porque es un reto y es un desafío. ¿Sabes qué? Nosotros necesitamos cada día aceptar esos retos, esos desafíos. A veces falta más entrega. Y yo, por ejemplo, yo me gozo cuando veo los de alabanza ensayar, porque sé que ellos tienen que, para poder hacer esos buenos acordes de los instrumentos, tienen que ¿qué? Trabajar con fervor, entregarse y hacer las cosas con disposición. Aquellos que sirven también, ellos lo hacen con la disposición que cada domingo están sirviendo ahí. Aquella mujer que en su casa también hace su labor y se desempeña, también Dios la bendice porque lo hace con pasión, con fervor. ¿Cómo no más? Hacerlo por la obra de Dios. Y yo le digo: Señor, ayúdame, ponme personas que yo les pueda hablar, ponme personas que yo pueda hacer ejemplo, ponme familias en que yo pueda hablarles de ti y poder ganarlas para ti, Señor, porque no son para mí. Ese es el fervor que necesitamos como iglesia, porque a veces somos muy pasivos. Y no porque, ojo, porque el diablo anda como ¿qué? Como león rugiente buscando a quien devorar. Y Dios requiere que su iglesia tenga fervor y pasión por su palabra, que nosotros no nos acomodemos, que nos comprometamos en servir a Dios. Dios nos llama a ser personas comprometidas. Debo comprometerme, que mi ser, mi mente esté cautivo al servicio de Dios. Dígalo en esta mañana: que mi ser y que mi mente esté cautivo al servicio de mi Dios. Y no le estoy diciendo que aquí se requiere en la iglesia a veces el servicio, que se la pase en la iglesia, pero en donde Dios lo ha colocado, usted sea un instrumento en las manos de Dios. El Señor desea que nosotros tengamos fervor o persistencia en todo lo que hacemos. Imagínense, les decía yo, si ponemos fervor en las cosas seculares, ¿cuánto no más para mi Padre Celestial, el cual el Dios nos llamó
a una iglesia que ama, que sirve, que tiene humildad, que es apasionada por el necesitado. Un deportista tiene fervor, ¿no? Lo vimos hace poco en los Juegos Olímpicos. Y lloraban cuando ganaban la medalla. 4, 5, hasta 6 años entrenando para ganar una medalla. ¿Y ganan solo qué? Uno, ¿no? Pues si sigue la medalla de plata y la de bronce. Pero se esfuerzan y tienen ese fervor. Un cantante se esfuerza para sacar sus mejores melodías, sus mejores canciones. Un músico se esfuerza para sacar sus buenas notas. Un profesional se esfuerza para sacar unas buenas notas. ¿Cómo no nosotros, como hijos de Dios, aquellos que servimos, aquellos que predicamos, apasionarnos por la obra de Dios? La vida cristiana no existe sin fervor. Ojo con eso, la vida cristiana no existe sin fervor. Si tú eres de uno de los cristianos que eres muy pasivo, ojo, es necesario que salgas de ese letargo y que te apasiones por la palabra y que te apasiones por el dolor de las personas que están a tu alrededor. Eso es lo que está llamando Dios a la iglesia, a una iglesia que se fundamente en el fervor. La vida cristiana, les decía, no existe sin fervor, y ese fervor es el entusiasmo que se hace por algo. En otras palabras, Pablo estaba queriendo decir que hay una entrega pasional que nos da el Espíritu, y es la misma que nos permite trabajar con diligencia. La persona diligente o el creyente diligente es aquella que le pone interés, velocidad y eficacia en la realización de una tarea. En pocas palabras, iglesia, con todo el amor, entreguémonos por completo a Cristo. Decimos, sí, yo me entregué a Cristo. ¿Qué área o qué parte de tu ser y de tu mente necesitas entregar a Cristo? Necesitamos entregarnos a Cristo, entregarnos por completo a Cristo. Ojo con las personas que viven a medias y más bien buscan qué es lo que hacen por ellas. Lo mejor es que yo voy a hacer por ellos. No debemos sacar excusas para servir. Vivimos por Él y para los propósitos de Él. Jesús está levantando una iglesia apasionada y con fervor por el necesitado. Por eso no desfallezcas, iglesia. Ánimo, trabajemos. Hay una realidad. Dios desea y anhela que como iglesia tengamos buenos fundamentos. Debemos servir al Señor, cueste lo que cueste. Diga, Señor, te serviré, cueste lo que cueste. Pero levanta tu mano con convicción. Diga, Señor, te serviré, cueste lo que cueste. Mire, he visto personas enfermas. Y aún hay personas que quieren venir al servicio, que a veces no pueden ni caminar y quieren decir, yo quiero congregarme en la casa de Dios, yo quiero vivir a mi Cristo. Pero, y no pueden por su impedimento físico, pero se apasionan por el Señor. Y aún más cuando tenemos todos nuestros partes de nuestro cuerpo vitales, ¿cómo no servir al Señor? Cueste lo que cueste. Lo que estamos construyendo lo vamos a levantar en bases sólidas que nos permitan fundamentarnos y asimismo ayudar y crecer en el servicio. Somos una iglesia discipuladora. Y recuerdo esta frase del príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. Llegó y dijo, recuerde esto: Satanás odia la comunión cristiana. Su objetivo es mantener separado a los cristianos. Tremendo eso. ¿Sabes qué? No podemos hacer eso. Que si hay dificultades, que si hay circunstancias, podamos decirle al Señor, Señor, yo me fundamenté en ti, me fundamento en ti, me fundamento en tu palabra. Y mire lo que continúa del versículo 12 para adelante del mismo Romanos. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Oiga, ¿sí? Varias palabras o varias frases que nos fortalecen como iglesia. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. Vuelve a repetir la palabra humildad. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. Qué palabra tan bonita. Como Pablo continúa diciéndoles, mire, iglesia, les decía, iglesia de Roma, problemas, opiniones, dificultades,
Pero el culto racional, el verdadero culto, es que se entreguen a Jesucristo y que renueven su mente, que no se acomoden a lo que ofrece este mundo. Y más adelante, creo que desde el versículo 3 hacia el 6 les dice: el que enseña, enseñe; el que sirva, sirve; el que tiene don de profecía, desarróllelo. Mire, dones y talentos que permitieron que la iglesia de esa época, años 56 y 57, se fortaleciera y fuera un testimonio para hoy en día. Hoy también Dios nos regala a nosotros dones y talentos para que nos fundamentemos y podamos decirle: recuerde eso, el fundamento del amor, el fundamento de la humildad y el fundamento del fervor, para que como una iglesia que hemos sido llamadas a servirlo podamos desarrollar. Vamos a alabar al Señor con esta alabanza, una alabanza maravillosa que Dios quiere colocar en esta mañana, porque Él hizo lo verdadero. Él se entregó por amor a nosotros, por amor a ti, por amor a tu familia. Levántate, iglesia, ahí donde estás, y alabemos al Señor.